Listo, pues empezamos esta nuestra última clase de este trimestre de Panorama del Antiguo Testamento y vamos a cerrar este trimestre con un profeta. Hoy solo vamos a ver un profeta. Es un profeta muy famoso, es uno de los profetas más famosos, yo creo. Su historia es una de las historias más famosas de la Biblia. Incluso gente que no es creyente, que no es cristiana, que nunca ha leído la Biblia, ubica la historia de este profeta. Hoy vamos a hablar del profeta Jonás. Entonces, vamos a compartir pantalla. Y listo, ahí estamos. Vamos a ver hoy, vamos a hablar sobre Jonás, el profeta rebelde. Jonás, su nombre quiere decir paloma. Obviamente, es el título del libro es el nombre del profeta. Y este libro, o este profeta, este libro es diferente de los otros, de los demás libros proféticos, porque este es el único libro que se concentra en el profeta más que en el mensaje. No se enfatiza tanto el mensaje, de hecho el mensaje solamente es un versículo en el libro, y todo lo demás tiene que ver con el profeta y con las acciones del profeta. Como la mayoría de los profetas menores no sabemos nada de él, no conocemos nada de su vida, su muerte, perdón, lo único que sabemos es que fue hijo de Amitai y que era de Gat-Efer, lo que lo convierte en el único profeta galileo del Antiguo Testamento. Ahora, este dato de dónde era no aparece en el libro de Jonás. Jonás solamente dice que es hijo de Amitai, pero tenemos una referencia en Segundo de Reyes 14:25. Ahí se habla del profeta Jonás y se habla que él siempre ha vivido en esa población y es de esa población. Vivió bajo el reinado de Jeroboam II, lo que lo habría hecho contemporáneo de Amós. Sin embargo, no hay ninguna referencia que se hayan conocido. Probablemente estaban cada uno por su lado y además, de hecho, también hay una cuestión que aunque fue profeta de Israel, o sea, nació en Israel y fue profeta de Israel, Jonás no es recordado por tener un ministerio en Israel, porque básicamente por lo que se le recuerda es por lo que se narra, los eventos que se narran en este libro, que es cuando Dios lo envía a dar un mensaje a Nínive, que era la capital de Asiria, o sea, es un país extranjero. Y esto nunca había pasado, esto es algo que no, es la única ocasión que pasa en el Antiguo Testamento. Y entonces también eso puede explicar por qué los fariseos, cuando dudaban de Jesús, decían que ningún profeta había venido de Galilea. Pues el pobrecito de Jonás pasó desapercibido por eso, porque no profetizó en Galilea, ni siquiera profetizó en Israel, ¿no? Su trabajo fue afuera. Y yo creo que podríamos decir que Jonás fue, pues yo creo que fue como el primer misionero, alguien que concretamente lo mandaron a otro lugar a predicar sobre la palabra de Dios. ¿En qué fecha se escribió? No sabemos exactamente la fecha de la escritura, pero pues se pudo haber escrito entre el 793 y el 753, que son los años del reinado de Jeroboam II. Entonces, como sabemos que él reinó cuando estaba ese rey, pues entonces podemos tomar esa fecha, más o menos para saber que ahí fue su ministerio y probablemente también ahí fue la escritura de su libro. ¿Qué periodo abarca? No tenemos la menor idea. No hay nada que nos dé una referencia a cuánto tiempo pasó entre una cosa y otra, cuánto tiempo duró toda su travesía. Aunque es un libro muy chiquito, porque solo son 4 capítulos, no hay nada que nos indique lapsus de tiempo. Palabras claves, tenemos 2, pez y avivamiento. Jonás es tragado por un gran pez. Este pez es un símbolo de Dios extendiendo su mano para ayudar al profeta. Y también vemos el avivamiento que se da por el mensaje de Jonás, y se considera que el avivamiento de Jonás, que produjo Jonás en Nínive, es uno de los más grandes esfuerzos evangelísticos de todos los tiempos, porque era una ciudad muy grande. En su momento probablemente era la ciudad más grande de esa zona. Y pues bueno, se nos dice que toda la ciudad respondió al mensaje de Jonás. El mensaje que nos da este libro es que Dios nos ama, independientemente de nuestra reputación, nacionalidad o raza. Un resumen rápido del libro de Jonás. O sea, lo vamos a decir todo porque es muy chiquito, son 4 capítulos, entonces nos vamos rapidito.
Eh, el orgullo y el temor de Jonás hace que huya de Dios cuando Dios le da instrucciones específicas de ir a predicar a Nínive sobre su destrucción. Él no quiere ir a Nínive para llevar este mensaje porque sabe que son enemigos de Israel y está convencido de que Dios no va a cumplir su amenaza de destruir la ciudad. De esta manera se embarca hacia Tarsis y en ese momento aparece una gran tormenta que provoca que la tripulación eche suertes para ver quién tiene la culpa, porque la tormenta fue así instantánea y las suertes caen sobre Jonás. Él acepta que es por su culpa lo que está pasando y Jonás es tirado al mar y un gran pez lo traga. Él permanece en el vientre del pez 3 días y 3 noches y allá adentro clama a Dios, se arrepiente por sus pecados, Dios lo perdona y el pez lo vomita en tierra seca. Jonás entonces hace un viaje más o menos de 800 kilómetros hasta Nínive y lleva a la ciudad a un gran avivamiento. Pero en vez de estar agradecido cuando Nínive se arrepiente, el profeta se enoja y Dios le da una gran lección sobre misericordia usando una calabacera, un gusano y el viento. Esto es básicamente lo que ocurre en Jonás. ¿Cuáles son los temas que podemos ver en Jonás? Uno, yo creo que es algo que es obvio, pero a veces se nos olvida o convenientemente lo olvidamos. Nunca podemos escondernos de Dios. Él ve cada movimiento de nosotros, Él sabe lo que hacemos, Él sabe lo que pensamos siquiera. Es totalmente inútil pretender que nos podemos esconder de Dios. Esto es importante, independientemente de nuestro patriotismo, nunca debemos poner a nuestro país antes que a Dios. Y eso fue lo que hizo Jonás. Por eso no quería que Nínive se arrepintiera, porque sabía que Nínive, o sea, sabía que Asiria era un enemigo de Israel. Entonces puso su amor por Israel antes que su obediencia a Dios. A veces Dios puede usar la naturaleza, los animales, el clima o cualquier otro aspecto de la creación para llevarnos más cerca de Él, como en este caso o en muchos otros, acordémonos de la burra de Balaam. Y regocijarnos en la salvación de otros es una experiencia que Dios quiere que compartamos con Él. Y quiere que sea algo que también a nosotros nos dé gozo, como a Él. ¿Cuáles son las divisiones principales del libro de Jonás? Primero tenemos que Jonás huye del Señor. ¿Sí? El Señor le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Y entonces Jonás es enviado a Nínive en parte para avergonzar a Israel por el hecho de que una ciudad pagana, se le está abriendo la posibilidad a una ciudad pagana de que se arrepienta y que sí lo hacen, mientras que, ante la predicación de un extraño, mientras que Israel, que constantemente ha sido predicada y señalada por profetas, nomás no hacen caso y no se arrepienten. Ahora, esto es algo muy particular del libro, porque mientras otros profetas profetizaron en contra de las naciones gentiles, Jonás es el único caso que es enviado a la nación extranjera por parte de Dios y para ofrecerles salvación. Si se arrepienten, es el único caso, no se vuelve a repetir. Pero entonces, ¿qué pasa? Que es lo que les digo, el desagrado político de Jonás, el saber qué tipo de nación es a la que le está enviando Dios, hace que Jonás desobedezca. Y este también es el único caso en la Biblia de que un profeta desobedece abiertamente las órdenes de Dios. ¿Sí? Y es tan así que entonces nos dice la Biblia que Jonás se levantó para huir a Tarsis. ¿Por qué especifica que Tarsis? Tarsis, actualmente no sabemos exactamente dónde estaba Tarsis. La Biblia lo menciona mucho en el Antiguo Testamento. Al parecer era un puerto conocido por su gran riqueza. Y el historiador griego Heródoto la identificó como Tartessus, una ciudad mercantil al sur de España. O sea, chéquense la distancia. ¿Sí? Entonces, nada más con propósitos educativos les quiero mostrar. Aquí está, ojalá que sí la alcancen a ver, de todas formas ya saben que yo les muestro les mando la presentación, pero aquí se ve el punto rojo de en medio, acá abajo, abajo a la derecha, es Jope, que es la ciudad en donde estaba Jonás y de donde salió. El punto hacia arriba a la derecha es Nínive,
que es el punto a donde él tenía que ir, y hay una distancia más o menos de 800 kilómetros. Bueno, pues él agarra un barco para ir a Tarsis, que está en España, que son más o menos 2.500 kilómetros a la izquierda. O sea, más lejos ya no podía ir porque este era el límite del mundo conocido en este momento. ¿Sí? Y él se fue así. Por eso no quería ir. O sea, de que no quería ir, se nota que no quería ir. Se fue exactamente al otro lado. Jope, la ciudad de donde él salió, actualmente existe y se conoce como Haifa. Esta ciudad está en la costa del Mediterráneo, cerca de la frontera entre Judá y Samaria. En este mismo lugar es donde Pedro tuvo la visión del pañuelo y donde lo fue a visitar Cornelio, o sea, donde se dio la conversión de los primeros gentiles, fue en esta ciudad, en Jope. Pero entonces resulta que, les digo, estamos aquí y Jonás se va hasta el otro lado. Entonces va atravesando el mar Mediterráneo y Dios de pronto levanta una gran tormenta y resulta, aquí hay una cosa bien interesante. En medio de la tormenta, dice que era una tormenta tan grande que los marineros estaban asustadísimos pensando que se iban a morir y empezaron a tirar cosas del barco y empezaron a ver qué podían hacer para que el barco no se hundiera. Y Jonás estaba dormido. ¿Cómo puedes estar dormido en una situación así? No, yo recordé hace muchos años, cuando tenía yo poquito de haber llegado a vivir a Chetumal, me acuerdo que la primera vez que nos tocó, en ese entonces estaba mi mamá, y que nos tocó pasar un huracán, yo me quedé dormida y no oí nada. Me acuerdo que el otro día le dije a mi mamá, ¿qué pasó? Me dice, tú te dormiste como si nada y el viento estaba soplando. Y no, yo no oí nada. Pero pues la diferencia es que mi casa no se movía. Y Jonás pues iba en un barco que se debe de haber estado zarandeando terriblemente y sin embargo Jonás estaba dormido. No puedo creer el grado de cinismo de este hombre. Y vaya, se duerme Jonás y los marineros echan suertes para ver quién tiene la culpa, porque fue tan rápido, fue tan de golpe esta tormenta, que ellos se dieron cuenta que esto era una cuestión que venía de los dioses. Estamos hablando de que al salir de este puerto, lo más probable es que Jonás se haya subido a un barco fenicio, que eran los grandes marineros del Mediterráneo, y pues ellos evidentemente no creían en Dios, ellos creían en otros dioses. Entonces echan suertes y la suerte cae sobre Jonás. Y entonces Jonás acepta que es por su culpa todo lo que está pasando. Pero también pasa aquí otra segunda sinvergüenzada de parte de Jonás, porque Jonás les dice, sí es mi culpa, échenme al mar. O sea, Jonás no se aventó al mar. Él sabía que él tenía la culpa y sin embargo no hizo nada. Él no hizo nada. Los marineros intentaron primero así como que arreglar la situación y como no se pudo, entonces lo aventaron al mar. Pero Jonás no se aventó él solo, o sea, él no solucionó la situación. La situación la solucionaron los demás. O sea, Jonás prefería morirse antes que ir a Nínive a cumplir el mensaje, a llevar el mensaje que Dios le encomendó. Entonces, ¿qué pasa? Lo avientan al mar y dice que Dios había preparado un gran pez y ese gran pez se traga a Jonás y el mar se calma instantáneamente en el momento en el que Jonás cae del barco, cae instantáneamente, se termina la tormenta. Entonces ahora tenemos la segunda parte. Obviamente cada parte se refiere a un capítulo, porque solo son 4, y en el segundo capítulo se nos narra cómo Jonás es librado del pez, ¿sí? Aquí hay varias cosas interesantes respecto a este capítulo. Número 1, se nos da saber, es Jonás hablando, en el capítulo 2 es Jonás hablando, y es Jonás diciendo, o sea, arrepintiéndose de sus pecados, pidiéndole perdón a Dios. Pero entonces hay varias cosas, por ejemplo, hay algunas cosas que nos dan a entender que cuando él cae al mar, no cayó adentro de la boca del pez, sino que probablemente se hundió en el mar y en el mar el pez se lo tragó. ¿Por qué? Porque Jonás dice que descendió a las profundidades, que las algas lo enredaron. Entonces probablemente, llegó hasta el fondo y entonces el pez lo tragó. Y ahora, aquí viene una cuestión que es una de las cuestiones más controversiales, más discutidas y más debatidas dentro de la, no solamente de la iglesia, en todo el mundo, creo yo, en todas las culturas judeocristianas.
Número uno, ¿era o no era una ballena? No es importante, pero no era una ballena, porque la palabra, existe una palabra en hebreo para ballena y no se usa esa palabra en este punto. Aquí lo que se usa es pez, gran pez. De hecho, la palabra se refiere a gran pez o monstruo de mar, o sea, para que nos demos una idea del tamaño, pero no era una ballena, era un pez. Ahora, podría que un hombre sea tragado por un gran pez. Recordemos varias cosas. Número uno, aquí la Biblia nos dice que Dios preparó un gran pez. Esto nos abre la puerta a entender que o era un pez que no existía y el Señor en ese momento lo preparó, o sea, lo puso, lo designó, lo puso ahí para que sirviera a este propósito, ¿sí? O si es un pez que efectivamente podría tragarse a un ser humano que ya existe. Pero mucha gente ha dicho, lo más común es pensar que Jonás es un cuento para niños, y así se presenta, honestamente. Así presentan la historia de Jonás, como un cuento para niños, como algo que le podría pasar a alguien en un mundo de fantasía, pero que no es cierto. Pero no es así. La realidad es que esto es es una realidad, redundando, es una realidad histórica. Jonás fue tragado por un pez. ¿Sí? Hace algunos años, no mucho, hace unos 4 o 5 años, alguno de ustedes lo habrá visto. En internet se volvió viral un video de un hombre que fue tragado por una orca, que no es una ballena, es otro tipo de pez, es un cetáceo. Y fue tragado un buzo al que se lo tragó una orca y lo escupió unos momentos después. Pero también ha habido casos documentados de marinos o de personas que han sido de verdad tragadas por ballenas y han sobrevivido. Han encontrado animales tan grandes como un tiburón blanco adentro del estómago de una ballena. Evidentemente un tiburón es muchísimo más grande que un ser humano. Entonces sí es real, sí es posible, sí es científicamente posible que una persona sea tragada por una ballena, por un pez, sí, por un pez tan grande, sí. Pero además, se nos dice que el ser tragado estuvo 3 días con sus noches adentro del pez. Como cristianos, les digo que ya hablamos de la parte científica en donde se nos dice que sí se puede. Hay varios datos documentados, les digo, de personas que han sobrevivido. Hay incluso un caso que me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo de un marinero por las Islas Malvinas en 1890. Se lo traga una ballena, cae por la borda, se lo traga una ballena, ahí sí era una ballena. Estuvo horas, al parecer, adentro de la ballena, hasta que matan a la ballena, se dan cuenta que se le está moviendo la panza, abren a la ballena y sale el marinero vivo. Y una cosa que les llamó mucho la atención, dijo que sí podía respirar sin problema, que no se estaba asfixiando porque hacía muchísimo calor ahí adentro, muchísimo calor. Y que una cosa muy curiosa fue que su piel se blanqueó, probablemente por los jugos gástricos de la ballena. Su piel quedó tan blanca, tan blanca que se parecía que estaba muerto y nunca recuperó su color. O sea, probablemente los jugos gástricos de la ballena le succionaron toda la melanina de la piel porque nunca recuperó su color. Entonces es una curiosidad. Y entonces les digo, pero también eso es como seres humanos, como prueba científica, pero como cristianos, como creyentes, creo yo que lo único que necesitamos para aceptar como una realidad histórica la historia de Jonás es la palabra de Jesús, ¿sí? Y Jesús en Mateo 12:40, si quieren buscarlo después, pero en esta ocasión Jesús habla de los hechos de Jonás y los habla como una realidad histórica, o sea, los menciona como un hecho que sucedió. Y precisamente hablando de que el hecho de que el profeta Jonás estuvo 3 días en la panza del gran pez era una señal de lo que habría de venir con él, o sea, con Jesús, con su muerte y su resurrección. Pero entonces el asunto del pez sí es posible, es una realidad histórica. Y curiosamente, bueno, pues obviamente digo, el diablo distrae a la gente con cosas que no valen la pena, porque este libro se ha vuelto, yo creo que uno de los más conocidos, y esta historia es una de las más conocidas de la Biblia, por el asunto del pez y no por todo lo demás, ¿saben? O sea, en realidad el asunto del pez es un milagro,
pero en el libro de Jonás se dan 10 milagros, los vamos a ver más adelante, pero se dan 10, y el mundo se concentra solamente en uno, en el asunto del pez, y no se concentran en el gran milagro que fue el avivamiento de Nínive. Ni siquiera los creyentes se concentran en eso, y se enfocan en el asunto de si era pez o no era pez, o si se puede o no se puede que se lo trague. Pero bueno, después tenemos en el capítulo 3, bueno, el pez, o sea, Dios, fíjense, aquí también se nos especifica cómo Dios, al ser el creador, toda su creación le obedece. Y entonces nos dice la Biblia que Dios le ordena al pez que vaya a la playa y vomite a Jonás. Eso me recuerda una predicación que escuché alguna vez de mi esposo, que decía que cuando Dios te está mandando a hacer algo, lo vas a terminar haciendo. Lo puedes hacer por las buenas o lo puedes hacer todo vomitado. Bueno, pasamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3, después de esta lección, de esta lección de amor apache que le da Dios a Jonás, pues Jonás obedece y se va a Nínive. Va a Nínive y empieza a dar su mensaje. Jonás ha sido el único profeta, ya se los había dicho, que ha sido enviado por Dios a predicar arrepentimiento en una tierra extranjera. Ahora se nos dice que Nínive era una ciudad tan grande que ocupaba 3 días de camino. Una ciudad del tamaño de Nínive tenía, según los arqueólogos, tenía más o menos una circunferencia de 100 kilómetros. Así que requeriría 3 días solo para darle la vuelta. Si a eso le vamos, o sea, y eso sería sin parar, o sea, un ser humano a un ritmo constante sin parar, ¿no? Además, obviamente, detenerse a comer, a dormir y a predicar, pues haría que fueran muchos más días los que le hubiera tomado a Jonás el recorrer toda la ciudad. Y entonces, ¿qué pasa? Pero además aquí pasa también una cosa curiosa, y es lo que les digo, precisamente en este capítulo, es en el versículo 3-4, el capítulo 3, versículo 4, se da el mensaje. Es el momento en el que se da el mensaje de parte de Dios, y el mensaje es: arrepiéntanse porque Nínive va a ser destruida. Y ya, Jonás no dice nada más. O sea, Jonás no entra en detalles. Vaya, a pesar de que lo hizo, o sea, de que sí fue, de todas formas no lo hizo de buena gana, no lo hizo así como que con todas las ganas de su corazón, no lo hizo. No sé, lo hizo de la manera más seca, más parca que se puede ver. O sea, nada más era así de: arrepiéntanse o van a destruir la ciudad, arrepiéntanse o van a destruir la ciudad. Era lo único, fue lo único que dijo Jonás, no dijo nada más. Y sin embargo, las palabras de Jonás llegaron hasta el rey, lo escucharon en toda la ciudad, y resulta que aquí es donde se da pero el más grande milagro de esta historia se da aquí, porque resulta que la ciudad se convierte, toda la ciudad se convierte. Una ciudad tan grande como Nínive, se convierte. Hay algunos estudiosos que piensan que la historia de la vomitada de Jonás, de que se lo tragó el pez y después lo devolvió, pudo haber llegado a Nínive antes de que él llegara. Entonces, esto pudo haber hecho que la gente reaccionara de manera tan rápida a su mensaje al verlo, ¿no? O sea, imagínense que nos llega la historia de un tipo que se lo tragó un pez, 3 días, y después, y el tipo está vivo. O sea, el pez lo sacó y el tipo está vivo. Y de pronto lo ves afuera de tu casa. Es ese hombre al que se lo tragó el pez, y está diciendo que si no te arrepientes, Dios va a destruir esta ciudad. Tienes una prueba viviente del poder de ese Dios que está hablando. Así es que probablemente eso fue lo que hizo que la gente reaccionara de manera tan rápida al mensaje de Jonás, ¿no? Ahora, una cosa que también me llamó mucho la atención es que algunos estudiosos, yo creo que a lo mejor basándose en los casos documentados que ha habido de gente que ha sido tragada por peces o ballenas, dicen que probablemente, lo que yo les comentaba, el cambio de la piel, que probablemente Jonás, la cara de Jonás se había emblanquecido a causa de haber estado en el estómago del pez, y entonces también eso habría hecho que resaltara entre la gente, haber estado blanco. Con este mensaje, con esta historia, la gente creyó inmediatamente. Pero lo más digno de admiración es que no fue solo, o sea, no se dejaron llevar por una emoción, no fue momentáneo.
La Biblia nos dice que los habitantes de Nínive de verdad se arrepintieron. Dice que que el rey bajó de su trono, se rasgó las vestiduras, se quitó la corona, se sentó en ceniza, que era lo que se usaba en ese momento, y se puso cilicio. O sea, de verdad toda la ciudad se arrepintió. Fue un arrepentimiento real y genuino, que desafortunadamente no duró para siempre porque como 140 años después más o menos, el profeta Nahum, lo vamos a ver, profetiza la destrucción de Nínive y ahora sí la destruyen. Pero en este momento sí se arrepienten y es tanto así que entonces pasamos al capítulo 4, a la parte 4 del libro, en donde vemos cómo Jonás se enoja por la misericordia de Dios. Porque, ¿qué pasa? Que resulta que como Jonás rechazaba, como todos los judíos que se dignaban, que se gloriaban de decirse judíos, así buenos judíos, a Jonás no le caían bien los gentiles. Jonás los rechazaba. Y entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que Dios haya tenido misericordia de ellos, para Jonás era algo desagradable. Para Jonás era esta cuestión de, ¿por qué? O sea, ¿por qué si no son tus hijos, si no son tu pueblo? ¿Por qué los salvas? Él quería que los destruyera. O sea, la Biblia nos dice que cuando Jonás terminó de dar su mensaje, se subió hacia una loma, encontró un lugar bonito y se sentó a esperar a ver la destrucción, porque él estaba convencido de que Nínive no se iba a arrepentir y que Dios los iba a destruir. Entonces él quería ver el espectáculo. Quizás que sí se arrepienten, quizás que Dios no los destruye. Entonces Jonás se enoja, y se enoja mucho. Se enoja tanto, Dios le dice que por qué está tan enojado. O sea, que está tan enojado, y él le dice que sí, que está muy, muy enojado, porque sabía que él es un Dios misericordioso y que no los iba a destruir, y no se vale. Y yo quería que los destruyeran. Pues bueno, no dijo eso Jonás, pero evidentemente eso sentía, ¿no? Y dice que sí, que está muy, muy enojado. Entonces, Dios hace crecer, la Biblia nos dice que Dios hace crecer una calabacera. No es una planta de calabaza, como podríamos entender nosotros, no es eso. Probablemente dice que no están muy seguros de qué planta es específicamente, pero hay algunos que piensan que puede ser alguna planta como el ricino, y dice que en climas calurosos crece muy rápido y que tiene unas hojas muy grandes. Entonces darían una sombra muy padre, que ese fue el propósito de la calabacera, pero creció, el asunto es que la planta creció en una noche. O sea, Jonás se quedó dormido y al otro día ya estaba cubierto por las hojas del árbol, de la planta, que le daban sombra. Y entonces Jonás estaba muy contentito esperando el espectáculo. Cuando ve que no se destruye Nínive y se enoja muchísimo, Dios manda un gusano para que ataque a la planta y la planta se muere. Y la planta se muere en un día. O sea, en un día creció y en un día se murió. ¿Sí? Y entonces cuando se muere la planta, Dios manda un viento, que dice que es un viento recio solán. Dice que este es un viento caliente y muy seco que sopla en el desierto, en esa zona del mundo, en el desierto de Arabia. Es este viento seco, seco, seco y caliente, 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 que sientes como si abrieras la tapa del horno, así. Y entonces, ¿qué pasa? Que Jonás se enoja mucho por la calabacera, se enoja mucho porque se secó la planta. Y Dios le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás le dice, sí, me enojo y me enojo mucho y me enojo de muerte, o sea, me quiero morir. Honestamente, hermanos, para mí Jonás llegó al punto de que estaba haciendo berrinche. O sea, ya de plano estaba haciendo berrinche. Así de, me quiero morir porque se murió la planta. Porque estaba sacando toda su frustración de que Dios no destruyó a Nínive. Sin embargo, Dios le dice, tú no hiciste nada para que la planta creciera ni para que la planta se muriera. O sea, tú no tienes nada que ver con lo que acaba de pasar con la planta y sin embargo estás enojadísimo. ¿Sí? Pero la planta, ¿qué? O sea, la planta no es una planta, no pasa nada, ¿no? Y sin embargo, no tienes misericordia de esta ciudad, dice, de esta ciudad en la cual hay, es un dato, un número que me llamó mucho la atención, donde dice, donde hay 120,000 que no distinguen su derecha, que no disciernen su mano derecha de su mano izquierda. Esta es una forma de llamar a los niños. O sea, dice que Dios lo que está diciendo es que en esta ciudad, en Nínive, hay 120,000 niños. O sea, todavía no saben distinguir cuál es su mano derecha, su mano izquierda. Está hablando de niños de bebés hasta niños como 3 o 4 años.
Si había 120,000 niños entre esas edades, hay quienes calculan que Nínive tendría alrededor de 600,000 habitantes. Es una ciudad grande incluso para hoy. O sea, en ese entonces era una ciudad gigantesca. En esta época es una ciudad grande. O sea, no muy grande, pero es una ciudad grande. Y entonces Dios le muestra, ¿cómo no voy a tener misericordia de tanta gente? Si tuve misericordia, si tú estás enojado y estás triste por una planta, imagínate yo por tantas personas, por tanta gente. Y ahí se acaba el libro. El asunto es que ahí se acaba el libro y honestamente no sabemos qué pasó con Jonás. No sabemos si Jonás entendió, no sabemos si Jonás aceptó la reprensión del Señor. No sabemos, el libro se acaba de manera súper abrupta. Ahí, ¡pum!, ahí se termina. Y no sabemos qué fue lo que pasó con Jonás después de esto, ¿sí? Ahora, sin embargo, Jonás es un libro muy especial y muy particular por muchas cosas, como las que ya les he dicho, por el asunto de que es un libro que se centra en el profeta y no en su mensaje, por el asunto de que es la primera y única vez que el Señor, en lugar de mandar juicio, en lugar de emitir juicio desde Israel, manda al profeta a la ciudad extranjera, pero además también el hecho de que perdona a esa nación extranjera. Y todas estas cosas hacen únicas el relato de Jonás. Pero también hay otra cosa que hace único el relato de Jonás, y resulta que es que el relato de Jonás es una tipología perfecta de Cristo y de la obra, sobre todo de la muerte y resurrección de Cristo. De la obra, de todo, pero de la muerte y resurrección de Cristo, es una figura perfecta. Y esto nos indica, y las palabras de nuestro Señor Jesús diciéndonos que la historia de Jonás fue mandada como señal, nos indica que es parte del propósito de esta historia, ¿sí? O sea, que esta historia tuvo más de un propósito. El propósito principal, pues, era que se arrepentiera Nínive y no destruyera la ciudad. Pero otro propósito fue que esa historia, fíjense, una historia que sucedió miles, o sea, sucedió como, no miles, pero sucedió como 750 años antes de que Jesús naciera. Como 800 años antes de que Jesús, más y aproximadamente unos 800 años antes de que Jesús muriera y resucitara. 800 años antes el Señor mandó a un profeta y destinó toda una historia para que fuera entendida 800 años después con su Hijo Jesús. ¿Cuáles son estas formas en las que la historia de Jonás nos representa y nos muestra y es una señal de la muerte y resurrección de Cristo? Número uno, pues el hecho de que Jonás, que es un judío, así como Jesús era un judío, fue arrojado por gentiles a la muerte, a las profundidades de la muerte, ¿sí? Fue muerto por gentiles, tanto Jonás como Jesús. Después vemos cómo el cuerpo de Jonás fue preservado milagrosamente por 3 días. Sabemos que el cuerpo de nuestro Señor Jesús no se corrompió y estuvo 3 días en el sepulcro también, 3 días con sus noches, y su cuerpo no vio corrupción, como también ya había sido profetizado en Salmos. Pero vaya, esa es otra cuestión. La tormenta, ¿saben? La tormenta de la ira de Dios fue aquietada en ambos casos. La tormenta literal, en el caso de Jonás, fue aquietada con la muerte de Jonás, y la tormenta de la ira de Dios fue aquietada con la muerte y el sacrificio de Cristo por nosotros, por nuestros pecados. Jonás fue arrojado fuera del pez y así la muerte no pudo contener a Cristo y Cristo salió de la tumba, no se quedó ahí, así como Jonás no se quedó en la panza de la ballena, del pez. Y después de ser restaurados, ambos fueron y predicaron a los gentiles con resultados enormes. La predicación de Jonás logró que se convirtieran 600,000 personas. Y vaya, la predicación de nuestro Señor Jesús después de su muerte y resurrección, con los actos de su muerte y su resurrección, han traído a salvación a millones de personas y siguen trayendo a sus pies a millones de personas aún 2000 años después de que estos hechos sucedieron, ¿sí? Y como les decía también,
en Jonás, todo el mundo se centra en el milagro del pez, pero resulta que no es el único milagro que se ve en Jonás. En Jonás hay 10 milagros. En un libro tan chiquito, son 4 capítulos, y solamente en el capítulo 1 hay 5 milagros. ¿Sí? ¿Cuáles son los milagros? Número 1, en el 1:4 vemos que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Aquí, de hecho, la palabra, esa de hizo levantar un gran viento, la palabra es arrojó. O sea, hagan de cuenta como si fueran, como si Dios les hubiera aventado agua, así, aventó una tormenta instantánea, así, instantánea. Ese fue el primer milagro. Segundo milagro, la suerte cayó sobre Jonás. Echaron suertes y ¡pum! ¿No? Se designó, evidentemente, eso vino de parte del Señor. 3, el mar se aquietó en su furor. Así de instantáneo como fue el comienzo de la tormenta, fue el fin de la tormenta. En el momento en el que Jonás, los pies de Jonás dejaron de tocar el barco, el mar se calmó. Así, pum, inmediatamente. Jehová tenía preparado un gran pez, y les digo, ese tenía preparado. También hay otra palabra que se usa, es que designó un gran pez, o sea, él lo tenía listo y fue así como de, ¡pum!, vas. Y obviamente, pues eso es un milagro. El milagro más famoso es que se tragó a Jonás vivo. Ese es el milagro famoso, pero ese es el 5.º milagro en el libro. El 6.º milagro es que después mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Sí? O sea, le dio órdenes al pez y el pez se acercó. Y esto es algo que sí hacen los peces, ¿eh? No sé si alguna vez han escuchado hablar del ámbar gris. El ámbar gris, al parecer, es vómito. Nadie lo ha visto, pero lo han analizado. O sea, no han visto el hecho, pero saben que el ámbar gris es una sustancia que secretan las ballenas y que lo vomitan, y se acercan a las playas a vomitar. Y aparentemente creen que esa sustancia se forma cuando hay un cuerpo extraño en el estómago de la ballena, y para que no se le lastime la panza, le crea esa película, así como las perlas, con las ostras con las perlas, y vomitan el ámbar. En este caso, pues vomitó a Jonás. Después tenemos que, y este sí es el gran milagro del libro de Jonás, el milagro más grande y más importante. Vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino. La gente de Nínive se convirtió, toda la ciudad se convirtió, toda. 600,000 habitantes se convirtieron, aceptaron que habían pecado delante de Dios y pidieron perdón, se arrepintieron y el Señor los perdonó. Ese es el gran milagro, el milagro que debería de ser el protagonista del libro de Jonás. Después tenemos que preparó Jehová Dios una calabacera, la planta que les digo que ¡pum!, en un día creció. Después dice que Dios preparó un gusano, que en un día se comió la planta y la secó completamente, y preparó Dios un recio viento solano, que probablemente, según los estudiosos, no debería de ser algo común, a lo mejor no era algo común en ese momento, o sea, fue algo instantáneo. Y vuelvo a, ese tipo de fenómenos naturales no son instantáneos, empiezan a avisar, o sea, empieza a soplar el aire y de pronto se suelta. Aquí nos da a entender que de pronto, ¡fuas!, llegó el aire así súper caliente, el viento súper caliente. Entonces, eso es parte de los 10 milagros de Jonás. Y pues bueno, esto es todo por nuestra clase de el profeta Jonás. Déjenme dejar de compartir. Listo. ¿Y alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que les llame la atención sobre Jonás? Pues cuando no hacemos lo que Dios nos manda y los tiene claro y tomamos y tenemos la decisión de hacer lo que nosotros pensamos, tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos, porque como dices tú, era sí o sí. Y me recuerda mucho, personalmente hablando, de cómo nos resistíamos para venir a vivir a Chetumal. Creo que Dios muchas veces nos mostró que debimos de haber regresado desde hace mucho tiempo y nos resistíamos. Y pasaron 2 años y tuvo que traernos enfermando al niño para, así ya de mucha gravedad, para decidir ya venir.
y siento que al obedecerlo, aquí en Chetumal hemos crecido enormemente y en otro lado no lo íbamos a hacer. Entonces, me recordó mucho a eso de la necesidad de a veces sí escuchamos la voz de Dios, pero nos negamos, pues, o sea, la verdad. Sí. Y muy interesante, voy a ver dónde consigo al pez porque mi esposo ya de tanto taxiar está negro, entonces voy a ver A ver si se blanquea. Sí, así es. Fíjense que una cosa que también a mí me llama mucho la atención de la historia de Jonás es esta cuestión de, no sé si lo han escuchado, pero hay mucha gente que dice que cuando tú le pides algo a Dios y que si es de Dios y las cosas empiezan a dar, si se abren las puertas, así como que casi, casi mágicamente, y toda la situación se da para algo que tú quieres, es que es de Dios. ¿Saben qué? No. Y el libro de Jonás nos demuestra que no siempre es Dios el que puede hacer que las circunstancias se den así de manera suavecita, ligera y casi mágica. Porque cuando Jonás decide irse a Tarsis, estamos hablando de, les digo, como del año 750 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 2750 años. Hace 2750, bueno, pero 2020. O sea, 2700, 2900 años, más o menos. Obviamente en ese entonces no había coches, no había carreteras, no había aviones, no había nada de lo que tenemos hoy. Y entonces el método más común era a pie, en carreta, en camello y en el mar, pues en barco. Pero el asunto es que los barcos no salían como los ferries de Cozumel cada hora. Los barcos preparaban sus viajes con meses de anticipación, ¿sí? Porque eran muy largos, eran viajes muy largos, eran viajes muy caros, por lo mismo, eran caros, eran viajes muy largos porque tocaban varios lugares, o sea, no era directo, no, eran guajoloteros, iban parando en cada puerto, o sea, pero vaya, y entonces el hecho de que Jonás llega a Jope, o sea, está en Jope, va al puerto, encuentra un barco que en ese momento está yendo a donde él quiere ir, que es Tarsis, que es exactamente así, el lado contrario a donde, y lo más lejos hacia donde él quería ir, pues evidentemente eso no era Dios. Evidentemente Dios no le estaba facilitando el camino para que desobedeciera. Entonces tengamos muy en cuenta que cuando nosotros queremos algo y no lo hemos puesto, porque seamos honestos, muchas de las decisiones o la gran mayoría de las decisiones que tomamos no se las consultamos a Dios. Las decisiones de la vida diaria no se las consultamos a Dios. Entonces, lo que les digo, cuando dicen, ay, pues, no, o sea, no, en realidad no he orado, pero, uy, se están abriendo todas las puertas, entonces sabe ser que Dios sí quiere porque se está dando todo, pues no. Igual y puede ser el enemigo que te está abriendo las puertas, pero para que corras para el otro lado y no te estás dando cuenta. Sí. Entonces terminas haciendo lo que Dios necesitaba que hicieras, quería que hicieras en primer lugar, pero además todo vomitado. Entonces analicemos también esa parte. Tenemos que consultarle a Dios específicamente de nuestras necesidades y hasta que obtengamos una respuesta específica de Dios, avanzamos. No infiramos cosas. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Entonces fue una ballena o qué fue? Te pasas. Yo conocí la historia de Jonás creyendo que era una ballena. La verdad, cuando la conocí, la historia, Sí. mucho tiempo después, supe que no fue una ballena, que fue un gran pez. Pero fíjate que ahorita que lo mencionas, ya científicamente yo nunca me había puesto a cuestionar si un pez se podría tragar o no a un ser humano, porque a mí siempre me quedó claro que es Dios y que Dios puede hacer lo que se le da la gana y él puede poner que en el pez entre cualquiera. Entonces, o sea, nunca cuestioné eso, pero nunca me había puesto a pensar hasta ahorita que sí lo explicaste ya bien, pero yo pienso que es Dios y Dios puede hacer lo que quiera, como sea. Eso son tan milagroso que es él, tan asombroso. Así es, así es. Y recordemos lo que se nos enseñó en nuestra clase de método inductivo.
Si no tenemos motivos para creer otra cosa, los textos de la Biblia los tenemos que interpretar de una forma literal. Claro. Entonces, no tenemos por qué creer que no está hablando de un pez, literalmente. Entonces, y efectivamente Dios, ahí dice que Dios lo preparó, así es que, pues Dios puso un gran pez al que estaba tan grande que le cabía un profeta en la panza. No Perfecto, fue para que una aprendiera. ballena porque ya va llena, ya no puede caber nada. Ok. Bueno. Bueno, pues, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? ¿Nada? ¿Estamos bien? Yo, nada más un comentario, como Sí. de la importancia de, pues no quedarnos solo con lo que escuchamos, pues porque acerca del libro de Jonás, sí definitivamente es algo que solo lo escuchamos cuando se hace algo de niños, ¿no? Solo lo leemos cuando tenemos que dar una lección de niños o algo así, y como que no nos damos la tarea que tenemos nosotros de venir a la palabra, ¿no? Porque vemos cuántos milagros ocurrieron en este libro y nosotros solo estábamos con la idea de que era uno y el grandioso, ¿no? Porque no nos damos la tarea de venir y pues estudiarla, ¿no? A profundidad y todo eso. Y también tiene gran enseñanza este libro, como que a veces, como es tan chiquito, a veces pareciera que no está en la Biblia, ¿no? Porque te la pasas Sí. así. Pero sí, como que, pues lo mismo, ¿no? Siempre sabemos que la Biblia es inspirada por el Señor. Y creo que este libro es un ejemplo de que todo, o sea, hasta el más pequeño, todo, y qué gran enseñanza este libro y cuántos milagros vemos de parte del Señor. Entonces, sí, asombroso, qué bueno que nos tocó estudiarlo. Amén. Así es. Tienes toda la razón, Sherry. Efectivamente, a veces pasamos por alto muchas cosas y nos van, y saben que sobre todo creo que cometemos el error, porque sí es un error. Y es un error, por ejemplo, que yo personalmente lo admito, lo cometí mucho tiempo. Centrarme en el Nuevo Testamento, ¿saben? O sea, yo admito que sí he leído muchas más veces el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Yo creo que el doble. O sea, yo creo que he leído, a lo mejor, o sea, no sé, por cada 2 veces que leo el Nuevo, una vez leo el Antiguo. Y en el Antiguo también hay muchísima enseñanza. O sea, no solo es historia, ¿no? Como de repente nos lo ponen, ¿no? O sea, de que solo es historia y entonces, pues, si lo quieres leer, pero no es tan importante. No, es que hay mucha información y mucha enseñanza para nosotros, ¿no? Y fíjense cómo todos los eventos de este libro, o sea, es el evangelio. O sea, todos los eventos que le sucedieron a Jonás es el evangelio, ¿no? Es Jesús, es Dios rescatando a gentiles, es Dios alcanzando a los gentiles 800 años antes de que eso pasara en realidad, ¿no? Entonces, hay que tenerle, hay que también echarnos un clavado ya en el Antiguo Testamento, y sobre todo los profetas menores, que yo creo que son los libros menos leídos de toda la Biblia, porque así como que están tan chiquitos y no, estos me los brinco, ¿no? Y no, y tienen muchísima riqueza, muchísimas cosas que enseñarnos. Bueno, pues entonces esto es todo. Y bueno, ahorita vamos a terminar nuestra transmisión. Muchas gracias a nuestros amigos de YouTube por acompañarnos. Y les avisamos que esta es la última clase de nuestra clase de Panorama del Antiguo Testamento 2. Esta es nuestra última clase por este trimestre. Les avisamos cuando continuamos. Pronto continuamos, no se preocupen, no los dejaremos en el limbo. Pronto continuamos. Adiós a YouTube. Bye.